Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. La historia no miente. Desde el día 3 de noviembre estamos escuchando la palabra fraude por parte del propio presidente Donald Trump en los Estados Unidos y decimos, ¡oh! Primera vez que en Estados Unidos se habla de fraude. Pues déjenme decirle que no, amigos míos. En la historia de los Estados Unidos, que tiene a los partidos republicano y demócrata como protagonistas de la vida política desde desde que terminó la guerra de secesión, desde el proceso en el que casi que existe esa nación. Antes existían otros partidos, pero esos son los dos grandes partidos que resultaron de aquella conformación. Se han evidenciado escándalos de fraude más frecuentemente de lo que ustedes pueden esperar. Claro que desde hace un tiempo acá se ha regularizado la vida en democracia o la vida dentro de un sistema donde se supone que estos partidos reconocen la derrota cuando ocurren las elecciones presidenciales, sí, pero no es primera vez. Y mucho menos en tiempos recientes. Y en la historia podemos hablar de tiempos recientes los últimos 100 años. Pero vámonos al año 1960, que yo creo que es el caso más paradigmático de esto, el caso más escandaloso. El caso de las elecciones presidenciales del año 60, en las que ganó John F. Kennedy, candidato demócrata, a el entonces vicepresidente Richard Nixon, que era el candidato republicano. Miren ustedes el margen tan estrecho por el que ganó Kennedy esas elecciones. Fue 49.72% de Kennedy versus 49.55 de Nixon. Estamos hablando de una décima y alguito más. Fueron 120,000 votos, creo, que se le endilgaron en mayoría a Kennedy en el voto popular. Recuerden que no es lo que decide la presidencia en todo caso, pero es un buen barómetro para ver las cosas. ¿Y qué pasó ese año? Bueno, hay una enorme sombra sobre la familia Kennedy y sobre, en este caso, el más conspicuo representante de la dinastía Kennedy, que es John Fitzgerald, por los resultados de esa elección. Primero, con lo que tuvo que ver en la selección del candidato vicepresidencial, del acompañante en el ticket de John Fitzgerald Kennedy, que fue en aquel momento el que después terminó desde el asesinato de Kennedy siendo presidente, Lyndon Johnson. Lyndon Johnson era, o había sido representante en el Senado, creo, por el estado de Texas. Y ya van a ver por qué es importante. Se escogió a Lyndon Johnson casi al final, casi obligado. No gustaba mucho dentro del equipo de campaña de Kennedy, aunque parece que el papá sí lo quería. Pero hay todo un tema, además, con lo que ocurrió el día de la elección con base a unos acuerdos previos bien turbios. Y es que Kennedy, si ustedes revisan bien el mapa electoral, les invito a que lo busquen, del año 60, ganó ese año la elección en Illinois y la ganó en Texas, siendo demócrata. Illinois siempre ha sido generalmente demócrata, pero Texas muy rara vez. Después de la década de los 70 se la agarraron los republicanos y no la han perdido más nunca. ¿Qué pasó allí? Bueno, hay unas denuncias que al final de cuentas no las procesó el propio Nixon ni las procesó el propio Partido Republicano, que siempre quedaron como allí en Texas en el aire, de que se había producido un fraude. Con el tema de las boletas también, pero sobre todo en la ciudad de Chicago, donde estaba un señor que se llamaba Richard Daley, que en algún momento se investigó el caso a fondo y se dice que el propio padre, el patriarca de la familia Kennedy, se habría arreglado con un personaje de la mafia de aquel entonces, la mafia italiana, que ustedes saben que tenía amplias ramificaciones tanto en Chicago como en Nueva York, pero fundamentalmente en Chicago, donde está la mafia, los herederos de Capone, pues. Se revisó muchísimo aquello en aquel momento y se dice que, bueno, que los sindicatos que manejaba la mafia de San Giancana, que era el nombre de este mafioso, forzaron muchísimas presiones, de hecho duplicaron votos. Aquello nunca se esclareció. Eso fue una elección que tuvo en vilo al país hasta altas horas de la madrugada, incluso hasta el día siguiente todavía no se sabía el ganador. Nixon, sin embargo, a las 3 de la mañana del día de la elección, o del día siguiente de la elección, ya asomaba que iba a perder. No, quedó muy, muy desilusionado personalmente de esto y le costó recomponerse hasta el año 68, cuando vuelve a intentar la candidatura y gana la elección. Pero ¿qué venimos a decir con todo esto? Que si Kennedy no hubiese ganado Illinois, y fundamentalmente lo que ocurrió, esas irregularidades denunciadísimas, pero que luego no se procesaron, porque el Partido Republicano lo dejó hasta allí, en la ciudad de Chicago, y lo que ocurrió en Texas, además, donde se dice que también podía tener mano peluda metida a Lyndon Johnson, si no ganan Texas y no ganan Illinois, no hubiesen ganado la elección los demócratas. Y ese fenómeno de masas, que
que además fue un fenómeno de la televisión de la época, que fue John Fitzgerald Kennedy, no hubiese llegado a la Casa Blanca. Claro, nuestra idea no es hacer historia en retrospectiva y hacer revisión de la historia. Oh, sí, claro que es. Pero eso no se hace en la historia, Daniel, y tú tienes formación de historiador. ¿No se hace qué? No, que no se hace que hubiese pasado, sí. Pero en este... No, eso es otra cosa, pero recordar un hecho como ese es importante cuando estamos en medio de una gran discusión en la que muchísima gente cree que el sistema, no, esto es una grieta en la democracia de los Estados Unidos porque nunca antes se había visto. No, e inclusive, Leomar, antes. Uh-huh. No, te vas al siglo XIX también, claro. No, y había unas situaciones que se veían mucho en Texas con la elección de los representantes. Al Congreso, pues, de los diputados, pues, de la Cámara Baja. Y además de eso, hay otras situaciones que se ven a nivel municipal y a nivel estadal. Situaciones que, bueno, algunas de ellas hasta graciosas, ¿no? Fíjate de lo que me acabo de enterar yo, gracias a un extraordinario seguidor y asesor. Entonces, yo tengo un equipo de asesores. Bueno, yo tengo un equipo de asesores puertorriqueños que saben un montón de política. Ya quisieran los gobernadores de Puerto Rico tener este equipo de asesores puertorriqueños que yo tengo. Saludo a mi estimado Edwin por haberme hecho llegar esto. Mira, esto está ocurriendo ahorita en la elección de un senador estatal. O sea, un senador, acuérdate que hay senados regionales, ¿no? Sí, claro. En los Estados Unidos. Entonces hay una situación que llamó la atención de un canal de televisión de Miami. ¿Qué ocurre? Dice la nota: ¿por qué algunos candidatos a escaños en el Senado de la Florida no hicieron campaña, no recaudaron fondos, ni tuvieron plataformas de emisión, ni hacen ningún esfuerzo por obtener votos? El local 10 News ha encontrado evidencia que sugiere que 3 de esos candidatos en 3 elecciones del distrito del Senado de la Florida, 2 de ellos recordados en Miami-Dade, eran candidatos cómplices cuya presencia en las elecciones estaba destinada a desviar votos de los candidatos demócratas. Fíjate este caso. Vamos a hablar del distrito 37. Es graciosísimo, en realidad me da mucha risa. Porque es una triquiñuela de ECA. Alfarista. Te lo juro, cuando la vi yo dije, ¿esto es una deca? ¿Alfarista o lucinchista? O ambos. O ambos al mismo tiempo. Ambos dos al mismo tiempo. Mira. La candidata republicana Ileana García se iba a enfrentar al favorito demócrata José Javier Rodríguez. Y eran 2 candidatos y de la nada se inscribió un tercer candidato. Apellido Rodríguez. Un pastor Bertucci, una cosa así. No. Párame, escúchame. La candidata republicana se llama Ileana García, ¿verdad? El candidato demócrata se llama José Javier Rodríguez y es el favorito. Y se inscribe un tercer candidato de apellido Rodríguez. También. Alex Rodríguez. Y no aparece ni su foto, no hace campaña, nada, pero está en el tarjetón. El señor obtuvo, el candidato Rodríguez Fantasma, obtuvo menos del 3% del total de los votos. Ajá. Y la candidata republicana ganó por menos del 1% de los votos. Se podría pensar que se desviaron votos por confusión. La señora ganó por 0,02%. Perro. Escucha bien. 31 votos de diferencia. Escucha entonces el asunto. Las comparaciones de los registros de campañas públicas de los candidatos sin partido muestran similitudes y conexiones que sugieren que todos están vinculados por fondos de los mismos donantes de dinero oscuro y que son parte de un elaborado esquema para alterar los patrones de votación. En una de esas carreras, el distrito 37, se está realizando un recuento porque la diferencia entre los candidatos demócratas y republicanos es de solo 31 votos. El candidato del tercer partido recibió más de 6.300 votos. Ese tercer candidato del partido, Alexis Rodríguez, tiene el mismo apellido que el senador titular que estaba lanzándose a la reelección, José Javier Rodríguez.
Alexis Rodríguez falsificó su dirección en su formulario de presentación de campaña en junio pasado. La pareja que ahora vive en la dirección que el tipo declaró como suya, dice que ha sido acosada repetidamente desde entonces por personas que buscaban a Rodríguez, que no había vivido allí en 5 años. El medio visitó el lugar de trabajo de Rodríguez el martes y Rodríguez mintió sobre su identidad. Dijo, no, Rodríguez, yo no sé quién es ese Rodríguez. Fingió ser socio de Rodríguez. No dijo nada y empezaron esta gente a investigar. Y cuando están recolectando fotos de los candidatos, se encuentran que no se encontraba fotos de este candidato Alex Rodríguez por ninguna parte. Buscan documentos de campaña y encuentran un rastro de dinero que parece indicar que hay allí un truco. ¿Qué fue lo que al parecer hicieron? Bueno, inscribieron los candidatos de mismo apellido. Claro. No crea confusión. Para confundir a los electores. Pero ¿qué puede decir la señora, la que salió electa? Dijo, un momento, yo no tengo nada que ver con ese Rodríguez. Claro. Yo inscribí mi candidatura y si la gente se confundió votando, yo gané. Claro. Por 31 votos, pero gané. Yo soy la senadora. El otro Rodríguez debe estar maldiciendo a su familia. Está diciendo, ¿quién me habrá mandado a tener este apellido? ¿Por qué no me pusieron un apellido griego, Papadopoulos, por ejemplo? Exacto, una cosa claro, esa. Una cosa enrevesada que nadie pudiese imitar, ¿verdad? Porque Rodríguez es como Hernández, aunque yo soy de los Hernández de la realeza. Pero, sí, ¿verdad? Sí, de la realeza del Real Madrid. Del Real Madrid. Entonces, eso, pero es una cosa rarísima esto. Y esto es a beneficio, repetimos, Daniel, de una candidata republicana, no de una demócrata. Mira, al regreso, vamos a seguir hablando de fraude electoral, porque yo tengo unos cuentos buenísimos. Bueno, vamos, porque tú eres fraudólogo también. Bueno, acuérdate que yo siempre estuve en elecciones. Daniel, ¿no? Nosotros fuimos ADECO, entonces bueno, ese es el problema. Claro, que ya sabemos de trácala, de los ADECO. Claro, los ADECO son tracaleros. Uno llega a AD y el ciclo básico, entonces tracalería 1, 2 y 3 cuando usted llega. Claro, ¿cómo robarse una elección? Vamos a ir a no, lo primero es cómo robarse la elección interna, porque no es tan importante. ¿Cómo alterar un padrón electoral? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo cuadrar un pleno, por ejemplo? ¿Cómo cuadrar una votación interna? Eso Concepto del acta matavoto. Concepto de la rosca, por ejemplo. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750.